Y cuando pasan los 26 minutos de las 9 de la mañana recibimos aquí en Modo País a Pablo Abdala, a su vez de ser, además de ser subsecretario del Ministerio del Interior, también formó parte de la lista 5 que hoy conforma parte de la fórmula presidencial del Partido Nacional. Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo Buen están? día. Gracias por invitarme. Gracias por haber aceptado nuestra invitación y vamos a hablar de varios temas. Obviamente, el Ministerio del Interior está arriba de la mesa, la seguridad es un tema que nos preocupa a todos, pero arrancamos por lo que acaba de ser las elecciones internas y los resultados del Partido Nacional. Primero que nada, el Partido Nacional cosechó 323.930 votos. 124.000 votos menos que en 2019. ¿Qué evaluación se ha hecho en el partido, si es que ya han podido hacerla, sobre estos resultados? Mi evaluación es favorable, es positiva. Yo creo que tuvimos, primero, una jornada cívica ejemplar, digamos eso, votamos en tolerancia, con tolerancia, en paz, con respeto. Esto del Ministerio del Interior lo seguimos a lo largo de toda la jornada, incluso hubo una instancia previa. Aprovecho para hacer este paréntesis de articulación con los partidos políticos en los temas de la seguridad, en un clima de mucha armonía. Se nos proporcionó toda la información en cuanto a dónde pensaban concentrar. No hubo ninguna situación compleja, ¿verdad? En Primera ningún lugar. cosa que creo que es bien importante. Yendo al tema de los resultados, yo creo que el Partido Nacional hizo una gran elección. En esto no podemos ponernos maximalistas. ¿Por qué sacamos algunos votos más o algunos votos menos? Seguramente tiene que ver con distintos factores que obviamente actúan e inciden cuando la elección como esta es una elección de voto voluntario, donde además hubo un nivel de participación muy bajo, mucho más bajo que en la última elección, que fue un 40%. Aquí fue de un 35, 36. Empezando por eso. En segundo lugar, cuando analizamos las encuestas en términos de intención de voto, siempre las analizamos en función de los bloques en los cuales claramente la ciudadanía parece expresarse. El Frente Amplio hoy en la oposición y la coalición republicana en el gobierno de la República. De lo que estamos hablando es de que la coalición republicana y el actual rumbo en la conducción política del país se mantenga. Y en esa perspectiva yo creo que el resultado no es malo. El Partido Nacional ratificó su liderazgo en el marco de la coalición republicana, porque claramente fue mayoría con relación a los demás partidos que integramos la coalición, este es un dato objetivo. Y por otro lado, la suma de los partidos que integran la coalición supera a la oposición y el Frente Amplio, creo que con mucho margen. Sí, Delgado vota muy parecido a Orsi también, ¿no? Si vamos a números muy puros. Ese es un dato objetivo, un dato político, un dato de la política interna y del resultado electoral que tenemos que poner sobre la mesa. Que creo que nos tiene que llevar a asumir esto con la prudencia con la que hay que asumir estos resultados, independientemente de que sean estos o hayan sido resultados diferentes a estos. ¿En qué sentido? Reitero, es una elección obligatoria, es una elección voluntaria, una elección interna, donde la ciudadanía marcó preferencias dentro de los partidos. Ni siquiera puede tomarse como una encuesta, más allá de que se expresó el 35% del electorado. Eso lo dicen los propios analistas. O sea, las proyecciones hacia el mes de octubre hay que hacerlas con cautela. Pero creo que el escenario está abierto, el Partido Nacional, a mi juicio, sale fortalecido de esta elección interna, y bueno, y ahora hay que encarar la campaña de octubre y por lo tanto jugar el partido. Y yo francamente tengo una visión muy optimista en cuanto a que entre octubre y noviembre el rumbo se pueda ratificar y Álvaro Delgado sea presidente de la República. Usted hablaba recién de las preferencias dentro de los propios partidos y en el caso de su lista, la lista 5, que también tuvo a Valeria Ripoll como integrante, en Montevideo sacaron unos 5.000 votos. No, más. ¿Cuántos? 6.700 estamos Bueno, acá. unos 6.700, ahí está. ¿Qué evaluación hacen de eso? Porque me da la Muy sensación que es un positiva. número bajo. No, no lo es. Porque los números en política, los números por definición son absolutos, ¿no? Porque 2 más 2 es 4. Sin embargo, en política los números hay que analizarlos en el contexto. Y en el contexto, repito, de una votación baja, que además fue más baja en Montevideo, fue del 35% en todo el país, fue del 32% en Montevideo. Y de un partido como el nuestro, que en esta oportunidad obtuvo una mejor votación en el interior, cosa que es relativamente frecuente, que en Montevideo. Y en función de cómo se canalizó la votación entre las agrupaciones que respaldaron a Álvaro Delgado, que fueron muchas agrupaciones, Álvaro llevaba muchas listas en el departamento de Montevideo, nuestra agrupación en 3 meses y medio logró lo que muchas agrupaciones llevan años o varias elecciones en conquistar, si es que llegan a conquistarlo, que es la posibilidad de entreverarse, por decirlo mal y pronto, en el podio de las agrupaciones más importantes del Partido Nacional, de agrupaciones muy consolidadas, con mucha historia. Si nosotros proyectamos el resultado de la lista 5, nuestros 6.700 votos, repito, a la elección de octubre en términos de una elección obligatoria
y tenemos por lo tanto un comportamiento porcentual similar en función de lo que puede llegar a marcar el Partido Nacional, estamos hablando de que dependemos de nosotros mismos en términos electorales a los efectos de alcanzar lo que nos proponemos alcanzar, que es la representación parlamentaria. Así como los candidatos a la presidencia lideran el partido y traccionan el partido para conducirlo al gobierno de la República, las agrupaciones empujan en esa misma dirección, pero al mismo tiempo compiten por la representación de los distintos partidos en el Parlamento, en la Cámara de Diputados y en el Senado. Y en esa perspectiva, nuestra lista 5 sale muy bien. Ahora, Abdala, ya metiéndonos un poco en lo que es la fórmula directamente, ¿cómo ve usted esta designación de Valeria Ripoll? Porque hay algunos dirigentes, entre ellos Graciela Bianchi, veíamos un tape hoy más temprano, que de alguna manera criticó un poco la forma en la que se comunicó esta designación. ¿Qué Yo opina estoy muy usted? contento con la designación, creo que ha sido una decisión acertada. Y creo que los que militamos en la lista 5 podemos aportar fundamentos en ese sentido, porque yo vengo de hacer una campaña con Valeria Ripoll. Justamente, ¿qué encontraron en Valeria Ripoll para sumarla a dos personas como son básicamente usted, Pablo, que lleva tantos años en el partido, y la actual vicepresidenta de la República, ¿no? ¿Qué encontraban en ella justamente para poder acompañar esto que otras personas del partido, como dice Virna, parecían estar o desconcertados o por lo pronto no informados como hubieran esperado? Sí, yo creo que más que de desconcierto, yo hablaría de sorpresa, que es el término que ha utilizado Álvaro Delgado, porque claro, nos sorprendió a todos porque ¿A hubo un ustedes gran también? Claro, porque hubo un gran hermetismo y yo creo que está bien en cuanto al manejo de esta definición, como lo hubo también hace 5 años, cuando el presidente de la calle Pou tomó la decisión que tomó en aquel momento, en un escenario relativamente similar. Pero la vicepresidenta actual, Argimón, llevaba muchos años en el partido y llevaba un Está rol bien. muy relevante. Esa es otra discusión u otra perspectiva del asunto, pero en cuanto al procedimiento, en cuanto a la forma, fue muy similar. Porque obviamente, si se hubiera filtrado esta información o la que fuese con relación a la vicepresidencia, hubiéramos entrado, digamos, en un manejo muy desprolijo, ahí sí, de esta situación, en un manoseo de nombres, en una etapa además muy sensible, muy compleja, que es la etapa del cierre de la campaña, de la veda, de las 48 horas previas a la hora de votación. Y creo que eso hasta nos hubiera distraído de lo que no podíamos distraernos, que era de la jornada electoral del pasado 30 de junio. Así que esto se haya manejado con hermetismo me parece un acierto, me parece correcto, porque eso es lo prudente cuando hablamos de partidos políticos serios y cuando hablamos de proyectos políticos que lo que aspiran es acceder al gobierno. En cuanto a la decisión en sí misma, yo creo que fue una decisión muy acertada y es lo que iba a fundamentar con anterioridad. Nosotros trabajamos con Valeria durante todo este tiempo. A mí algunos compañeros me han dicho, ¿estás contento con esta definición? ¿Cómo no voy a estar contento si yo vengo de conformar una fórmula, si se quiere, en el departamento de Montevideo, como ustedes recordaban bien, con Beatriz Argimón, con Valeria Ripoll? Me saqué fotos con ella, promovimos y difundimos una foto donde aparecíamos los 4, el candidato a la presidencia, con nosotros 3, como propuesta electoral en el departamento de Montevideo. Desde luego que estoy contento. Y creo que además esto lo corroboré en el propio transcurso de la campaña, porque advertí lo que supongo y entiendo Álvaro Delgado también advirtió y por eso tomó la decisión que tomó, que es, digamos, una serie de condiciones que Valeria Ripoll tiene, pero entre ellas una capacidad de conexión y una sensibilidad en cuanto al trato con la gente y a conectar precisamente con los ciudadanos que nosotros vimos a lo largo de toda esta campaña en las recorridas por las ferias, por los lugares públicos, por los lugares de concentración popular. Y bueno, y el propio Álvaro Delgado lo dijo y lo dijo muy bien, en la misma noche de la elección del 30 de junio y cuando esta decisión se estaba haciendo pública, tenemos que abrir el partido, tenemos que mirar más lejos, tenemos que seguir avanzando en cuanto a conectar más y mejor con la sociedad. Eso es algo que un partido político siempre debe tener como propósito, como objetivo y sobre todo si pretende ganar las elecciones. Porque los partidos políticos no pueden encerrarse en sí mismos, porque se terminan convirtiendo, miren el término que voy a utilizar, se terminan convirtiendo en una casta. Si en tal caso ingresan en una dinámica, si se quiere, hasta endogámica, ¿no? De que somos nosotros y solo nosotros. Esa no ha sido la historia del Partido Nacional, además.
en su propia Ya génesis. trajeron aquello de traer a la gente del campo en su momento y Bueno, trajeron a muchos colorados. Herrera ¿no? lo hizo con Nardone, por supuesto, en el 58, pero en el propio origen del Partido Nacional en el siglo XIX. El Partido Nacional, ¿por qué pasa de ser partido blanco a ser Partido Nacional? Por una razón similar, para incorporar precisamente corrientes de opinión y ciudadanos y ciudadanas que no pertenecían estrictamente al Partido Blanco o no tenían la condición de blancos. Entonces, me parece que, lo dijo Wilson en el año 84, no sé si ustedes se acuerdan, porque digo, circuló mucho en las redes sociales, cuando termina el discurso de la Explanada y tiene un contacto improvisado con la prensa, él dice, los partidos son instrumentos de bien público, no tenemos que verlos como un fin en sí mismo, porque si no aquello de que primero está el país y después está el partido, termina siendo mera retórica. Los partidos, por supuesto, los que somos muy blancos, a los partidos los queremos prácticamente como una cosa, como una entidad de la que nosotros somos parte y nos identificamos con él. Pero tenemos que interpretar que si queremos al partido y si lo queremos querer de verdad, entonces tenemos que abrirlo porque el partido, si no se plantea como gran objetivo alcanzar el gobierno, alcanzar el poder para hacer el bien, para llevar adelante su proyecto, entonces termina perdiendo la razón de ser. Cabe recordar también, Abdala, que falta, digamos, para que se oficialice esta fórmula, la aprobación de la Convención Nacional, en la que imagino que, bueno, usted dará su apoyo. Pero yendo a esos blancos de raza, como usted mencionaba recién, por lo menos en redes sociales veíamos en los últimos días reacciones bastante adversas a la designación de Valeria Ripoll, bueno, algunos que marcaban su ex condición de sindical, sus preferencias también con el Partido Comunista en su momento, su postura sobre la LUC en la que fue también muy cuestionada. ¿No puede ser problemática quizás en ese sentido la designación para ese blanco de raza, de raíz que siempre votó al Partido Nacional? El blanco de raza siempre votó al Partido Nacional y entiendo va a seguir votando al Partido Nacional, porque si no deja de ser blanco. Esa es mi interpretación. Repito, que esto haya tomado por sorpresa a todo el mundo en esa noche tan particular, donde todos veníamos cansados, donde todos veníamos con cierta dosis de angustia, inclusive, por todo lo que vivimos, o por lo menos más que de angustia, con una dosis de carga emocional importante, por distintas circunstancias. Es hasta entendible que frente a un anuncio que de pronto muchos no esperaban y que ninguno conocía, repito, yo tampoco, nadie dentro del Partido Nacional, bueno, las reacciones iniciales de algunos puedan haber ido por esos caminos. Pero yo creo que no son representativas del conjunto, francamente lo digo. Y creo que ya el lunes fue diferente y ayer martes los ánimos se han seguido aplacando y las expresiones de los principales dirigentes, porque los sectores se manifiestan a través de sus dirigentes. Sí, la lista 404, la más votada dentro del partido, ha mostrado en sus redes sociales apoyo a la fórmula, ¿verdad? Y yo diría los dirigentes más representativos de mi partido, de todos los sectores, incluso de los sectores que sí, apoyaron Heber a también Laura lo manifestaba, exactamente. y no a Álvaro Delgado. ¿Por qué mujer le parece que fue más cuestionada si hubiera sido un hombre que viene desde el ámbito sindical, como pasó en su momento lejano, no era el sindical, pero sí batalla cuando se va con Sanguinetti, sin contar que se dio también Nil Novoa con Tabaré Vázquez en la otra fórmula, pero quizás se le pega más porque es una mujer. Yo ayer imaginaba el escenario, si esto hubiera sido un hombre, ¿tendríamos la misma impresión? Y bueno, puede ser, es una buena pregunta, no me animo a ensayar una respuesta, pero Quizás muchas es veces... algo que cada uno tiene que pensar hacia adentro, ¿no? Si este mismo persona fuera un masculino, estaríamos ante el mismo... A ver, más allá de tener más o menos perspectiva de género en este tema, como en todos los temas, yo creo que muchas veces no se mide con la misma vara, sí. Capaz que hasta se actúa instintivamente en ese plano o en esa dimensión. Es probable. Ahora, Abdala, otro de los anuncios que se planteó ahí, que planteó Álvaro Delgado esa noche, fue la calle Pou para integrar la lista al Senado. ¿Qué implica esto? Es una muy buena noticia también, tiene antecedentes, otros presidentes de la República han encabezado la lista al Senado de sus partidos o de sus sectores en el pasado. Es un tema laudado desde el punto de vista constitucional, la Constitución lo admite, la Corte Electoral tiene jurisprudencia en ese sentido, y yo me puse muy contento, también me notifiqué esa noche al pie del estrado cuando Álvaro lo anunció, y bueno, el presidente de la República todos sabemos que es, tal vez podríamos ponerlo en esos términos, el principal dirigente del Partido Nacional hoy, o el hombre que tiene el mayor capital político, es el presidente del gobierno, el jefe del gobierno, que además concita
niveles de adhesión y niveles de popularidad altísimos, que a mi juicio se sustentan, que eso es lo más importante, en que ha ejercido una gran labor desde la Presidencia de la República. Entonces, la posibilidad de contar con él en la propuesta electoral, en la oferta electoral, a ver, no digo que eso vaya a definir la elección, pero me parece que ayuda mucho y creo que es una referencia que a todos los que integramos el Partido Nacional, blancos y no blancos, sin duda nos estimula y nos impulsa. ¿Cree que no va a ser solo testimonial, sino que realmente algunos dirigentes han dicho, no, creen que va a estar realmente ocupando su bancada en el Senado? ¿Tiene idea? No, eso no lo sé, no tengo idea. Eso lo resolverá el presidente Lacalle Pou cuando llegue el momento. Le hicieron la misma pregunta a Álvaro Delgado reiteradamente y ha respondido esto. Bueno, ese es un tema que se develará cuando llegue el momento. Abdala, más allá de la elección, en este año electoral en particular es cuando tal vez más se habla de seguridad, sí, y es uno de los temas que, según marcan las encuestas, preocupa más a la gente. Da la sensación de que el sistema político coincide en que, más allá de que el gobierno marca algunos datos que han disminuido respecto a los delitos, todavía no se da en la clave respecto a la seguridad. No hay una fórmula que ninguno de los partidos haya encontrado, por lo menos eso es lo que marcan algunas voces del Parlamento. Pensando en el análisis que usted hace de esta gestión y en, por ejemplo, lo que ha sucedido con la destitución de un montón de jefes de policía en las diferentes direcciones departamentales, ¿qué es lo que uno puede obtener como mensaje o como conclusión a partir de esos hechos? Es decir, ¿por qué dándole confianza a la policía uno después obtiene ese tipo de consecuencias? A ver, 3 precisiones previamente. En primer lugar, yo no advierto que haya una preocupación mucho mayor ahora que antes en el tema de la seguridad. Advierto sí que hay preocupación, por supuesto, como ha pasado siempre. Y en año electoral más, ¿no? En año electoral es lógico que se hable, que se debata, que se hagan propuestas, promesas, planteos, y está muy bien. Yo integro el sistema político y además es necesario que en un tema central, si hay 2 temas centrales son la economía y el trabajo por un lado y la seguridad por el otro. En segundo lugar, por supuesto, no me afilio al concepto de que la política de seguridad fracasó. Yo creo que la política de seguridad es exitosa y lo puedo fundamentar y ahora voy a decir alguna cosa a ese respecto. Y en tercer lugar, tampoco creo que hayan cambiado un montón de jefes de policía. Ha habido relevos en este ámbito, en el ámbito del Ministerio del Interior, como los ha habido en todos los ámbitos y como lo ha habido siempre en todos los gobiernos que duran 5 años. Perdón, solo quedan 6 de los 19. Pero es natural que en gestiones además tan desafiantes y tan estresantes como responder todos los días a los delitos y a los desafíos de la seguridad pública, se produzcan por distintas circunstancias, movimientos, cambios, que no necesariamente obedecen esos cambios al fracaso de los jefes de policía. Muchas veces obedecen o han obedecido a rotaciones que se han producido, porque no es que se hayan ido necesariamente para la casa, algunos de los que fueron, repito, trasladados o relevados. Pero por encima de todo eso, yo creo que la política de seguridad que está transitando el país es la única posible que se puede transitar. Y yo creo que el gobierno ha dado en la tecla en ese sentido. No quiere decir que todo esté bien, no, por supuesto que no. No quiere decir que no haya temas que nos preocupen mucho, como el tema de los homicidios, sin duda. Ahora, que desde el año 2020 venimos transitando en el marco de una política criminal que ha generado instrumentos legales muy importantes en la Ley de Urgente Consideración que han sido determinantes para mejorar la respuesta policial y que además hemos venido desplegando una estrategia de respaldar a la policía, de reforzarla en su actuación, de incorporar tecnología como nunca se había hecho antes, con los muy buenos resultados que estamos teniendo a través de la videovigilancia, a través de los mecanismos de detección de disparos, por ejemplo. Y que en función de eso, por lo tanto, tengamos datos, no opiniones o visiones subjetivas, no, datos concretos de caída de delitos por un lado, en forma sostenida, desde el año 85 venían subiendo hasta el año 2020 todos los delitos vinculados con la propiedad, la rapiña, el hurto, el abigeato. Desde el año 2020 se quebró esa tendencia que se ha consolidado porque está bajando consistentemente, pero además es muy interesante ver esto no solo desde el lado de las caídas de los delitos o de las denuncias, sino verlo desde el lado de la actuación policial. Y ahí uno advertirá que una cosa tiene relación con la otra. Si analizamos el tema de la seguridad y la actuación policial desde el punto de vista de la cantidad de allanamientos, de la cantidad de procedimientos asociados al control de personas, al control de vehículos, las formalizaciones y condenas que se han producido con relación a la criminalidad en general, pero particularmente con relación al narcotráfico. Eso nos ha generado un desafío consecuente, ¿no?, que ha sido el crecimiento muy grande que tenemos en la población carcelaria. Empezamos con 11.000 y tantos
presos o personas privadas de libertad, ahora estamos pisando los 16.000 o 15.000 y pico. Sí. Ese es un gran desafío. Y se ha hecho mucho también en el sistema penitenciario, pero hay que hacer mucho más, que quede claro. Y en esto nunca se alcanza la meta. Yo no estoy diciendo estamos en el mejor de los mundos, no, eso sería irresponsable. Bueno, pero sí dice que es exitosa la gestión. A ver, si la medimos en el contexto de todo lo que yo acabo de decir, de que se ha encontrado un rumbo. A mi juicio, en materia de seguridad hay un rumbo, que es un rumbo que yo estoy seguro, y lo digo desde ya, gane quien gane, por supuesto si ganamos nosotros, pero no va a poder modificar sustancialmente. Podrá poner una impronta mayor en un sentido o en el otro. Ahora, que ha habido un cambio con relación a lo que nosotros reclamábamos que debía cambiar, que era la política que seguía el gobierno anterior. Lo puedo fundamentar con infinidad de medidas que se han tomado, entre otras cosas en la lucha contra el narcotráfico, por ejemplo. Nadie ha explicado todavía por qué en el año 2013 se suprimieron las brigadas antidrogas de Montevideo y Canelones. Bueno, ahí había una visión con relación al narcomenudeo bien distinta de la que a mi juicio correspondía, que es la que hemos ensayado nosotros, y por eso se triplican o se han triplicado la desarticulación de bocas de pasta base. Por eso se han duplicado los allanamientos asociados al narcotráfico. Por eso se han duplicado las condenas y formalizaciones de narcotraficantes. Esos son datos. Bueno, los homicidios también han crecido, ¿no? Los homicidios han crecido, sí. Han bajado levemente y por supuesto eso no da para celebrarlo con relación al año 2019. El 2018 fue el año de mayor número de homicidios, fueron 421, pero por supuesto tenemos un problema. Lo ha dicho el propio presidente de la República y lo reconocemos todos. Vivimos en una sociedad que está cada vez más violenta. A no creer, porque también la sociedad había asumido un poco como chivo expiatorio que no, esto es consecuencia de que se matan entre ellos, de los ajustes de cuentas. No, ya vimos que la No. clasificación dice que hay mucha cosa que tiene que ver con la convivencia. La violencia interpersonal. Y ahí hay mucho que hacer también y ahí desde es un los tema de la gobiernos. sociedad. Pero el Porque la gobierno sociedad tiene a veces mucho es para muy- hacer, Tenemos Abdala. cierta hipocresía, mucho, obviamente. Pero la sociedad tampoco debe rehuir su responsabilidad. ¿Qué quiero decir con esto? A veces encontramos la explicación fácil o enjuagamos nuestras conciencias diciendo la policía fracasó. Cuando la violencia interpersonal es la causa del homicidio o cuando la violencia doméstica es causa del homicidio, la policía llega cuando el hecho se consumó. Y ahí hay un tema de la violencia social que va mucho más allá de la policía, que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con las políticas de infancia, que tiene que ver con tantas Exacto. cosas. Se nos fue el tiempo, pero de todas formas nos quedan muchos temas porque justamente usted acaba de abordar el gran tema, ¿no? Es cuando llegamos a la violencia ya está instalada, cómo hacemos para prevenirla y ahí hay un gran camino para recorrer, no Sí. solo en seguridad. Así que los estaremos invitando ¿Cómo a no? usted y al resto del equipo de una vez que también esté las propuestas claras del programa que van a presentar para octubre, para saber de qué se trata ese segundo piso de transformaciones del que habla el candidato Delgado, pero sobre todo en esto, ¿no? Hacia dónde vamos con cambiar algunos temas relevantes de la sociedad. Muchas gracias. Sería muy interesante que de ese tema, de eso último que tú mencionaste, reflexionáramos mucho en esta campaña electoral. Sin lugar a dudas. Muchas gracias. Gracias, Sin lugar a Abdala. dudas.